Saludos, mi nombre es Brenda Estefanía García Cancino. Yo soy Alejandra Jiménez González. Somos alumnas de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De la asignatura de Anatomía de Cuello y Tórax impartida por el doctor Miguel Velázquez Rendón. El tema a tratar en el siguiente video es corazón, Generalidades y especificaciones. así como sistema de conducción e inervación. El corazón está formado por un músculo miocardio tapizado internamente por endocardio y exteriormente por epicardio, envuelto por un conjunto fibroseroso llamado pericardio. También vamos a encontrar que el corazón va a estar dividido superior e inferiormente. En la parte superior vamos a encontrar a las aurículas y en la parte inferior a los ventrículos. También va a estar dividido en derecho e izquierdo. Del lado derecho vamos a tener superiormente a la aurícula derecha, inferiormente al ventrículo derecho, y vamos a encontrar que van a estar comunicados por la válvula tricúspide. Del lado izquierdo vamos a tener superiormente a la aurícula izquierda, inferiormente al ventrículo izquierdo, y estas van a estar comunicadas por la válvula mitral. Se ubica en una región que se conoce como mediastino medio. Está desplazado hacia la izquierda en su mayor extensión. Se proyecta en área cardíaca de la pared torácica que se establece por 4 puntos. Se extiende así desde el borde superior del tercer cartílago costal derecho, siguiendo un trayecto cóncavo hacia el esternón, que corresponde a la aurícula derecha, hasta la unión del sexto cartílago costal derecho con el borde esternal, continuándose en trayecto rectilíneo, trayecto que corresponde al ventrículo derecho, por detrás de la articulación xifoesternal, hasta el quinto espacio intercostal izquierdo, donde se ubica el ápex del corazón. Se extiende en trayecto oblicuo ligeramente cóncavo hacia el esternón, hasta el segundo espacio intercostal izquierdo, mientras que el lado derecho como izquierdo están separados por el tabique cada una de las aurículas que comunica con los ventrículos por medio de un orificio provisto de válvulas. A las aurículas llegan las venas y de los ventrículos parten las arterias. Las aurículas cardíacas son cada una de las cavidades saculares, derecha e izquierda, del interior del corazón. Están separadas por un tabique interauricular y están situadas encima de los ventrículos respectivos, derecho e izquierdo, y se comunican con ellos a través de los orificios auriculo-ventriculares compuestos por válvulas. La aurícula derecha recibe sangre de las venas. En esta misma desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior transporta la sangre que llega desde las venas de la cabeza y la parte superior del cuerpo, mientras que la vena cava inferior transporta la sangre que aportan las venas de la parte inferior del cuerpo. La aurícula izquierda recibe fluido sanguíneo por parte de los pulmones. La sangre que ha sido oxigenada por los pulmones va a ser transportada por las venas pulmonares y posteriormente se deposita en la aurícula izquierda. La válvula bicúspide o mitral se va a encargar de evitar el reflujo en el lado izquierdo del corazón, reteniendo la sangre hasta la aurícula izquierda se contraiga y la haga entrar en el ventrículo izquierdo. Como ya se había mencionado antes, en los orificios auriculoventriculares encontramos a las válvulas, estructuras que controlan el flujo de sangre mediante su apertura y cierre. El aparato valvular del corazón está constituido por 4 válvulas: tricúspide, mitral, aórtica y pulmonar. La válvula tricúspide es la más anterior e inferior. Está ubicada más a la derecha. Controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula mitral es ligeramente más superior y posterior y está ubicada a la izquierda. Controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula pulmonar es la más importante y superior y se encuentra por detrás de la mitral. Controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula aórtica aparece por detrás de la mitral y la tricúspide en una zona intermedia y por delante de la pulmonar. Permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo.
Estas válvulas regulan el tránsito de los orificios ventriculares y están constituidas por valvas membranosas y un esqueleto fibroso. Las valvas están asociadas al esqueleto cardíaco, una serie de anillos fibrosos ricos en fibras colágenas que rodean estos orificios de tránsito ventricular. Las valvas o velos están constituidas por tejido conectivo, envuelto en endocardio. En ellas se observa una cara auricular de superficie lisa y una cara ventricular de superficie más rugosa. También tiene un borde libre y una base de anclaje al anillo fibroso. Ahí aparecen vasos sanguíneos y pueden aparecer células musculares cardíacas. Como continuación de la base hay una zona intermedia translúcida y una zona muy rugosa que es una región más distal. Ahí se anclan las fibras tendinosas de los músculos papilares. Los anillos fibrosos tienen un grosor variable a lo largo de su perímetro. Por un lado se ancla el tejido muscular cardíaco y por el otro el tejido membranoso que constituyen las valvas de los dispositivos valvulares del corazón. El material fibroso se acumula en los puntos de contacto entre los anillos y dan como resultado engrosamientos llamados trígonos fibrosos derecho e izquierdo. El trígono derecho está por delante de los orificios auriculoventriculares y por detrás del orificio aórtico. El trígono izquierdo, menos grueso, está por delante del orificio mitral y por detrás del aórtico. El esqueleto cardíaco tiene diferentes funciones. Sirve como anclaje para las ribas musculares, cardíacas y los velos de las valvas. También tiene un papel importante en el aislamiento de las corrientes motoras del impulso entre aurícula y ventrículo, ya que no es un tejido conductor de estas. Los músculos papilares antes mencionados podemos definirlos como cuerdas tendinosas. Consisten en tejido conectivo rico en fibras colágenas y elastinas revestidas de endocardio. Las válvulas auriculares tienen diferentes números de valvas. En la derecha, tricúspide, hay 3 valvas, valva septal anterior y posterior, mientras que en la izquierda, mitral o bicúspide, presenta 2 valvas, separadas por comisuras valva anterior y posterior, la cual está dividida en 3 festones. En esta porción anatómica también encontramos a los senos de Valsalva, o senos arteriales, y presentan un orificio de conexión con las arterias coronarias. Es importante mencionar la relación entre las válvulas, que es que la valva anterior de la válvula mitral está muy próxima a la válvula aórtica. De hecho, están en continuidad con la valva posterior no coronaria de la válvula a través de un velo que conocemos como cortina aorto-mitral. Como sabemos, el corazón se divide en 4 cámaras. Las 2 cámaras superiores se llaman aurículas o atrios y las 2 cámaras inferiores se llaman ventrículos, y esos se dividen en derecho e izquierdo. El ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. Internamente contiene una serie de relieves formados por haces de fibras musculares cardíacas que llamamos trabéculas carnosas. La válvula tricúspide se conecta a unas estructuras llamadas cuerdas tendinosas que a su vez se conectan con los músculos papilares. Los ventrículos derecho e izquierdo están separados por el septum o tabique interventricular. La sangre pasa desde el ventrículo derecho al tronco pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Su destino final son los pulmones, donde la sangre será oxigenada para luego dirigirse a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. El ventrículo izquierdo forma el vértice o ápex del corazón. Al igual que el ventrículo derecho, contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas y conectan la válvula mitral a los músculos papilares. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, pasa por la válvula aórtica hacia la aorta ascendente. Desde esta arteria sale la irrigación para todo el cuerpo, incluyendo las arterias coronarias que irrigan al corazón. La pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más gruesa que la del derecho, porque debe realizar un trabajo más intenso, como es bombear sangre a sectores más distantes como la cabeza y los miembros inferiores. El corazón está rodeado por una membrana llamada pericardio, que tiene como función mantener al órgano en su posición.
y también otorgarle libertad de movimientos para la contracción, rápida y vigorosa. Se divide en dos partes: pericardio fibroso, que es una parte superficial compuesta de tejido conectivo, denso, regular, poco elástico y resistente; pericardio seroso, parte profunda, delgada y delicada, que se divide en la capa parietal, se fusiona con el pericardio fibroso y la capa visceral, que también se denomina epicardio. La pared cardíaca localizada interna al epicardio se divide en tres capas: el epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio es la capa visceral del pericardio seroso y está conformado por tejido conectivo. El miocardio es el tejido muscular cardíaco y es el responsable de la acción del bombeo del corazón. La capa más interna es el endocardio y es una fina capa de endotelio sobre una delgada capa de tejido conectivo. Sistema de conducción. Comienza en el nodo senoauricular, localizado en la parte superior y anterior de la aurícula derecha. Situado en la parte inferior y posterior de la aurícula derecha se encuentra el nodo aurículo-ventricular. El sistema de conducción se extiende desde el nodo aurículo-ventricular al haz penetrante de His. Después, este se divide en ramas derecha e izquierda, las cuales descienden por el tabique interventricular, envueltas en una lámina de tejido conectivo y aisladas del tejido muscular de trabajo circundante. Posteriormente se continúan en el interior del miocardio con la llamada red de Purkinje. El nodo sinoauricular posee una localización subepicárdica y se sitúa a modo de cuña en la unión entre la musculatura de la vena cava superior con la de la orejuela derecha, y cuya base se opone a la cresta terminal. Posee una forma de herradura alrededor de la parte anterior del orificio de la vena cava superior. La función intrínseca del nodo sinusal es ser la fuente de donde emana el ritmo del corazón. El nodo está íntimamente relacionado con nervios del sistema vegetativo autónomo. Se ha sugerido que la mayor parte de estas fibras son parasimpáticas. Las fibras simpáticas están concentradas solamente alrededor de los vasos sanguíneos del nodo. El nodo aurículo-ventricular, su función inherente es retrasar el impulso cardíaco. Es la porción auricular del sistema proximal al haz penetrante de His. Se encuentra en la base del tabique interauricular, en el ápex de una área triangular de Koch que ilustró por primera vez. Este triángulo se sitúa sobre la superficie endocárdica de la aurícula derecha y se encuentra delimitada anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide y posteriormente por un tendón fibroso conocido como el tendón de Todara. Este tendón es la continuación fibrosa subendocárdica de la válvula de Eustaquio, que se introduce en la musculatura auricular que separa al orificio del seno coronario de la fascia oval. La base del triángulo, también llamada istmo septal, está formada por el orificio del seno coronario y además el vestíbulo de la aurícula derecha, que sirve de inserción al velo septal de la válvula tricúspide. La porción o septo membranoso de mayor o menor longitud es una buena guía para la localización del haz aurículo-ventricular de His, el cual aparece sobre esta porción membranosa después de atravesar el trígono fibroso derecho, dividiéndose en ramas derecha e izquierda, siendo esta última la más extensa. Ocasionalmente hay una tercera rama, denominada tracto en punto muerto, que se observa en corazones fetales e infantiles. Esta rama continúa el haz de His en sentido anterosuperior hacia la raíz de la aorta. Haz penetrante o haz de His es la porción del sistema de conducción que está revestida por completo por el cuerpo fibroso central. Las ramas derecha e izquierda en su curso proximal están rodeadas por una lámina fibrosa, como representó Taguara en el hombre. La rama izquierda se divide típicamente en tres fascículos, con comunicaciones extensas entre ellos. Los fascículos se ramifican en el ápex ventricular y se extienden no solo al interior de los dos músculos papilares de la válvula, sino que también se recurren hacia la base del corazón.
En el ápex, los ventrículos casi imposibles trazar ramificaciones de las ramas de Purkinje, puesto que pierden la envoltura fibrosa que las cubre y se asemejan mucho a las del miocardio de trabajo. Los tendones falsos son pequeñas trabéculas musculares que cruzan la cavidad ventricular. Llevan en su interior ramificaciones distales de las ramas de His hacia los músculos papilares y las paredes ventriculares adyacentes. La red subendocárdica de Purkinje tiene una disposición elíptica, tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho. Además del contorno, se originan ramas que penetran en el espesor de las paredes ventriculares, dando nuevas ramas o anastomosis con otras ramas. En resumen, el sistema de conducción, en un extremo de la aurícula derecha se sitúa el nodo sinoauricular, que es la estructura responsable de generar el ritmo cardíaco. Posteriormente, el impulso viaja en el espesor de las paredes auriculares, a través de una intrincada pero precisa disposición espacial de las fibras auriculares de trabajo, hasta el extremo final de la aurícula. En este último extremo, las células transicionales del nodo aurículo-ventricular están abiertas para recibir y retrasar el impulso antes de su transmisión al haz de His. Este haz atraviesa el plano fibroso de aislamiento aurículo-ventricular y lleva el impulso a través de dos ramas, derecha e izquierda de His, que se dirigen a cada uno de los ventrículos. Cada una de estas ramas está aislada mediante una envoltura conectiva de los miocitos ventriculares de trabajo. Esta disposición permite contactos entre los miocitos especializados y los de trabajo solamente en las ramificaciones distales de la rama de His. En las paredes del corazón se encuentra una red de células musculares especializadas. Estas células musculares envían señales al resto del músculo cardíaco, provocando una contracción. Este grupo de células musculares se denomina sistema de conducción cardíaca. Las partes principales del sistema son el nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular, el fascículo de His, las ramas del fascículo y las fibras de la red de Purkinje. Sigamos una señal a lo largo del proceso de contracción. El nódulo sinoauricular comienza la secuencia al provocar que los músculos auriculares se contraigan. Es por eso que en ocasiones los médicos lo llaman marcapasos anatómico o natural. Posteriormente, la señal viaja al nódulo auriculoventricular, pasa a través del fascículo de His, por las ramas del fascículo y a través de las fibras de Purkinje, lo que provoca que los ventrículos se contraigan. La señal crea una corriente eléctrica que se puede ver en un gráfico llamado electrocardiograma o ECG. Los médicos utilizan el electrocardiograma para ver cómo funciona el sistema de conducción cardíaca. Cualquier cambio en el ECG puede significar problemas serios. En el caso del corazón se da la particularidad de que la acción del sistema nervioso autónomo se efectúe por ambas secciones simpática y parasimpática, actuando sobre el mismo efector, el nodo sinusal. La inervación simpática es realizada a través de los nervios cardíacos superior, medio e inferior, procedentes de los 3 ganglios cervicales y por ramos que proceden de los primeros 5 ganglios torácicos paravertebrales. La inervación parasimpática eferente, por su parte, procede del nervio vago, que envía diferentes ramos. Los llamamos ramos cardíacos superior y medio y nervio depresor. La terminación de las fibras simpáticas y parasimpáticas se realiza en una compleja red de tejido nervioso que se encuentra íntimamente ligada al tejido cardíaco y se denomina plexo cardíaco. La inervación aferente utiliza las mismas vías, pero su estudio es menos sistemático que el que ha permitido conocer el sector eferente. La inervación parasimpática cardíaca es a partir de ramas del nervio vago y contiene tanto aferencia autonómica sensitiva como eferencia autonómica, vía motora. El nervio vago se forma a partir de varias raíces separadas, 6 u 8 filetes, que se unifican para formar un tronco único intracraneal que sale por el surco lateral posterior del bulbo, por fuera de la oliva, en forma de pequeñas raíces entre la raíz
del noveno y la raíz del 11º par. El nervio fuera del bulbo sale del cráneo junto a los pares craneales 9 y 11 por el agujero yugular o rasgado posterior. Dentro del agujero yugular el nervio se engresa para formar el ganglio yugular o superior, desde su salida por el agujero rasgado posterior. Su trayecto es descendente vertical, mostrando junto a la base del cráneo otro engrosamiento que es el ganglio plexiforme o ganglio inferior, situado un poco por debajo de la base del cráneo y que es más voluminoso que el anterior, fusiforme, de 1 a 2 centímetros de longitud. Ambos ganglios, el yugular y el plexiforme, son también sensitivos y contienen las fibras sensitivas del vago. Desciende por el cuello. El nervio está profundamente situado en la vaina carótida, paquete vasculo-nervioso del cuello, entre la vena yugular interna lateralmente y la arteria carótida medialmente, localizándose sobre la aponeurosis y los fascículos musculares prevertebrales, a nivel de la parte inferior del cuello, en el lado derecho. En el nervio discurre anterior a la arteria subclavia y penetra en el tórax. En el tórax forma el plexo esofágico, en donde se une con el nervio del otro lado para formar los troncos vagales anterior y posterior. En el lado izquierdo, al entrar en el tórax, discurre entre las arterias carótida común y subclavia. Ya desde su porción cervical, el vago emite diferentes ramos, destacándose para la inervación cardíaca el nervio depresor, que es constituyente del ramo cardíaco vagal cervical superior. Algo más adelante surgen 2 o 3 ramitos del nervio vago, que corriendo a lo largo de la arteria carótida contribuyen al engrosamiento de los ramos cardíaco cervical superior. Una rama del vago da origen a los nervios laríngeos y de este nervio se independizan fibras que van a constituir los ramos cardíacos medios del vago. Existe un ramo anastomótico procedente del nervio laríngeo inferior, rama del vago, que establece vínculo con el ganglio cervical inferior simpático estrellado. Desde los nervios vagos derecho e izquierdo se desprenden ramas llamadas cardíacas, que se unen con los nervios cardíacos superior, medio e inferior, provenientes de la cadena simpática, y conforman una aglomeración de fibras del sistema nervioso autónomo, denominado plexo cardíaco. El mismo se divide en porción superficial y porción profunda. La porción superficial se ubica por debajo del callado aórtico y por delante de la arteria pulmonar derecha, y esta se relaciona principalmente con la inervación vegetativa de la arteria coronaria derecha. Envía ramos hacia el plexo cardíaco profundo y al plexo pulmonar. La porción profunda posee 2 partes, una derecha y otra izquierda. Todas las fibras preganglionares parasimpáticas cardíacas van a terminar en el plexo cardíaco. ¿Sabías que Hisn observó la continuación del haz en la aurícula derecha con el nodo auriculoventricular y en los ventrículos con las células ventriculares de Purkinje? Fue Taguara quien lo identificó. Se observó que estas conexiones no se localizaban en el corazón sano, pero sí en el patológico. Ultimum moriens, unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, última parte del corazón que deja de latir. Uno de los métodos que se utilizan para observar las láminas fibrosas y demostrar el curso subendocárdico de las ramas derecha e izquierda y sus ramificaciones en el corazón de los ungulados son las inyecciones subendocárdicas de la tinta china. Bueno, eso fue todo, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.